Bendito Dios. En esta noche bendecimos a todos los que se están conectando, los que se van a estar conectando. Tenemos una impartición para tu vida, algo a través del Espíritu. En esta noche tenemos la invitación del pastor Hernán, pastor y maestro, quien se dedica a dar las enseñanzas en el ministerio. Pero ahora vamos a soltar una palabra de vida, impartiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche. Y te invito a que empieces a compartir este video para que muchas más personas sean bendecidas. Gente que necesita la presencia de Dios, gente que necesita el ambiente. Ahora en esta noche estamos juntamente con el pastor desatando un tiempo profético, abriendo los cielos, las ventanas de la vida. Santo, bendito Dios. Tómate este momento para buscar la presencia de Dios, para preparar tu espíritu, porque en la preparación de la adoración llega su presencia, y junto a su presencia también llega su voz. Es el tiempo que empecemos a escuchar la voz de Dios a través de un ambiente, y ese ambiente espiritual lo creamos adorando al Padre, adorando a su Espíritu. Bendito Dios. Quería bendecirte en esta noche y decirte que el Padre tiene cosas grandes contigo, que quiere desatar un tiempo, y ese tiempo se desata a través de una revelación. La revelación en nuestra vida es cuando se caen los velos y vemos las realidades espirituales, aquellas que podemos alcanzar las promesas del Padre sobre nosotros. Queremos bendecirte en esta noche y decirte que Dios tiene propósito contigo. En esta noche profética, en esta noche de impartición, estamos juntamente con el pastor y maestro Hernán para bendecir tu vida, para que el cielo se abra en tu casa. Tómate estos segundos para comparte este video. Así los demás también son bendecidos por la palabra de Dios, por lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Todos tenemos diseños, pero tenemos que despertar a través de la impartición profética. Levanta tus manos en el lugar donde esté y empieza a adorarle, empieza a buscarle al Padre, empieza a buscar su presencia. En el nombre de Cristo Jesús, levanta tus manos en ese lugar. Ahora, Padre Celestial, abro los oídos espirituales de cada hombre, de cada mujer. Despierta el espíritu profético. Empieza a abrir los cielos sobre esos hogares, a crear un ambiente de gloria. Empezamos a abrir los hogares, Santo bendito Dios, los cielos. Hay ángeles ministradores en tu casa. En esta noche empiezan a descender, a disipar las tinieblas. La luz se presente en tu vida. Endolesto aricastarabaso comananda arribastarabaso. Sheprastaraban sukumananda arribanastarabaso comana. Shemananda arribastarabaso. La presencia de Dios está en este lugar. Empieza a descender los ángeles. Se empiezan a abrir los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora es el tiempo que en tu vida, en tu casa, hay una visitación de parte del cielo. Hay una visitación en los cielos. Hay una visitación en el nombre de Cristo Jesús. Santo, bendito Dios. Empieza a descender la presencia de Dios en este lugar. Shemanendori wanantari katarabaso. Umanandari taribasaka talendari bastoroso. Sheprastaribaso comanandari nanen. Emanendolo monondoroso cumaná. Empieza a adorarle, Padre. Háblame. Que tu presencia descienda en este lugar. Que podamos escuchar su voz. A través de una palabra. A través de una impartición. Ahora se abren los cielos a favor de tu vida. Empiezo a encender la luz de Cristo en tu hogar.
Santo, bendito Dios. Gloria al Padre. Gloria al Espíritu Santo. Invitamos al Espíritu Santo que invada este lugar. Invitamos al Espíritu Santo que dé una voz a tu vida, restaurándote, levantándote. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos bendecirte en esta noche. Vamos a empezar a impartir una palabra con el pastor, maestro Hernán. Y vamos a abrir el tema, que el tema es la obediencia. ¿Qué es una obediencia? ¿Por qué es tan necesaria en nosotros la obediencia? Al comenzar, antes de estas horas, estábamos hablando un poco del tema en una charla entre mesa. Y hablábamos que nosotros por naturaleza somos desobedientes. Que nosotros por desobediencia ya tenemos una naturaleza caída, ya tenemos una naturaleza que no escucha a Dios. Pero sí podemos alcanzar a escuchar a Dios cuando nosotros nos alineamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos alineamos a sus principios y valores celestiales. Eso hace que se abran los cielos en nuestro hogar. Eso hace que tengamos bendiciones del cielo. Y eso hace que veas una realidad espiritual y puedas mover las cosas, que puedas mover la situación, la circunstancia que muchas veces el día a día nos ahoga. Y con esta pequeña introducción queríamos darle el lugar a nuestro hermano, el pastor y maestro Hernán Barbagelata. Vamos a tratar el tema sobre la obediencia, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar la palabra de Dios, en la cual siempre es la guía para nuestras vidas, ¿sí? Es la palabra de Dios es la que nos enseña, es nuestro manual, ¿sí? Para poder aprender lo que el Padre quiere de nosotros, ¿sí? Por eso en esta noche vamos a tocar este tema de obediencia, algo tan importante que es algo que obviamente nos va a traer bendición a nuestras vidas y por consecuencia a nuestra casa, ¿sí? Y a través de la palabra vamos a poder ver también que la desobediencia acarrea cosas feas para nosotros. Porque como hijos de Dios, como siervos de Dios, estamos puestos aquí en la tierra para obedecer al Padre, a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Por eso en esta noche vamos a leer la palabra en 1 Samuel 15. Le doy un instante para que ustedes puedan buscarla. 1 Samuel 15. En la cual vamos a ver el ejemplo a través de la palabra de un siervo de Dios, de un rey puesto por Dios, ¿sí? El cual sus actos, como pueden ser actos buenos o actos malos, todo acto de nuestras vidas tiene consecuencias, ¿sí? Y el título de la palabra es fuerte y ya nos marca una dirección que hace ver el camino que nos va a llevar si no obedecemos, ¿sí? Amén. Dice la palabra: Saúl desobedece y es desechado, ¿sí? Es una palabra fuerte esta noche, pero como dijimos, es una palabra de direccionamiento para todas las personas que estén conectadas viendo esta transmisión, y es una palabra de bendición, ¿sí? Porque al entender esta noche esta palabra, si la aplicamos en nuestra vida, vamos a ver el cambio positivo en nuestra casa, ¿sí? Y la palabra de Dios dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Nos vemos en el primer versículo que el profeta Samuel, por orden del Padre, por orden de Dios, lo envía a que ungiese a Saúl por rey de Israel, ¿sí? Por rey del pueblo de Dios, ¿sí? Y Samuel viene y lo hace, ¿sí? Y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino
cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Como vemos, sabemos muy bien que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, el pueblo de Amalec le cerró las puertas al pueblo de Dios, ¿sí? Y eso quedó ahí como pendiente, ¿sí? Para Dios. En ese tiempo Dios no hizo nada, pero llegado el tiempo, cuando el Padre levantó a un rey, ¿sí? Estamos viendo a Saúl, iba a tomar cartas en el asunto sobre esto. Entonces, cuando lo levanta a Saúl, lo primero que hace el Padre dice que vaya y hiera al pueblo de Amalec. Y no solo que los hiera, porque todo pueblo que está en contra de Dios es enemigo de Dios, ¿sí? Y si es enemigo de Dios, sabemos quién lo está manejando, ¿sí? Sabemos que eso es el diablo, ¿sí? El que está manejando ese pueblo. Por eso Dios castiga con fuerza, ¿sí? Y dice que Dios lo mandó a que destruyera todo lo que tiene, todo lo que había en Amalec. Dice, no te apiades de él. Dice que mata a hombres, a las mujeres, a los niños y aún los bebés, dice. O sea, el Padre quería desterrar a todo el pueblo de Amalec. Y aún dice, también mata las vacas, ovejas, camellos y asnos. El Padre no quería nada con ese pueblo. Dice en el versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista ante Telaim. Dice que eran 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y marcharon hacia el pueblo de Amalec. En el versículo 5 nos dice, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneneos, idos, apartados y salir de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. ¿Sí? Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Había en el pueblo de Amalec, en la ciudad de Amalec, había gente que eran llamados los ceneos, que en ese tiempo, cuando Israel pasó por Amalec, ellos, dice, como dice la palabra, tuvieron misericordia de los hijos de Israel y los ayudaron. Entonces aquí vemos que Saúl les da esta posibilidad, esta misericordia como tiene el Padre con nuestras vidas todos los días, a que ese pueblo que estaba dentro del pueblo amalecita se fuera y no pasara las consecuencias, ¿sí? Y dice que en el versículo 7, y Saúl, dice, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, ¿sí? O sea, Saúl fue y derrotó a los amalecitas, dice. Y en el versículo 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, al rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, dice la palabra. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a analizar la palabra con el título, ¿sí? La palabra nos dice, Saúl desobedece y es desechado. Uno puede decir, pero Saúl fue a la guerra como el padre le había dicho. Pero ustedes piensan que Saúl obedeció la palabra de Dios. El padre había dicho que él fuera y exterminara todo, en cierta palabra, ¿sí? Que no dejara nada. Pero como vemos, dice que Saúl perdonó el pueblo al rey de Agag, y dice que a los mejores animales, los más engordados, los que estaban en perfecto estado, todo eso lo guardó y lo demás lo destruyó, ¿sí? Y dice en el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel, o sea, vino la palabra de Dios al profeta Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Como vemos en el versículo
11, al Padre Celestial le pesó haber puesto por rey a Saúl, ¿sí? ¿Por qué le pesó? Porque dice la palabra que se ha vuelto en pos de mí. Cuando nosotros en nuestras vidas el Padre nos direcciona en un camino, cuando el Padre nos da una orden a nuestras vidas, cuando recibimos una palabra de parte de Dios de direccionamiento para nuestras vidas, cuando Dios nos está pidiendo algo a nosotros, ¿sí? Y nosotros no obedecemos, ¿sí?, la palabra que el Padre nos está pidiendo, lo que está diciendo la palabra es que nos ponemos en contra de Dios. Amén. Y si nos ponemos en contra de Dios, estamos desobedeciendo, ¿sí? Y como esta noche la palabra lo queremos llevar a que ustedes, aparte de recibir una palabra de bendición, puedan entender, puedan llevarse la enseñanza, ese rema, ¿sí?, fresco para sus vidas. Hablábamos de obediencia, ¿sí? Y acá estamos viendo un ejemplo de desobediencia, ¿sí?, de lo que fue el rey Saúl. Y quiero entrar un poquito en un detalle de enseñanza, ¿sí? ¿Ustedes por qué creen que Saúl desobedeció a Dios? Saúl fue con todas las ganas, venció, ganó, derrotó al pueblo amalecita, pero aún así el padre dijo que había desobedecido. Y al padre le pesó, ¿sí? O sea, es como que el padre dijo, por cierta manera me las mandé, ¿no? Puse a Saúl por rey y no hizo lo que yo le pedí, ¿sí? Porque Saúl sí fue a la guerra, venció, pero había órdenes de parte de Dios que él tenía que cumplir y que no lo hizo, ¿sí? Como leímos en la palabra, dice que el Señor le dijo que destruyera todo, que no se apiadara del pueblo amalecita. Y aún Saúl, ¿qué hizo? Dejó vivo al rey y a los mejores animales. Y esto nos puede llevar a un ejemplo práctico, ¿sí? A mí me gusta dar ejemplos prácticos para la vida cuando estamos aprendiendo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y le pedimos muchas veces que hagan algo, ¿sí? Como padres de familia le estamos dando una dirección, ¿sí? Puede ser un ejemplo simple como ir a hacer un mandado, ¿sí? Puede ser un ejemplo simple como decirles que tienen que estudiar, tienen que ser chicos obedientes en el sentido de que tienen que estar preparados, ¿sí? Y muchas veces, y nos pasó a nosotros mismos cuando éramos chicos igual, los chicos no nos hacen caso, ¿sí? Pero ese hecho nos hace ver que no siempre, ¿sí?, el que no nos hagan caso es desobediencia, sí, es desobediencia. Pero hay un detalle que a veces pasamos por alto, que no nos damos cuenta, ¿sí? Y que es que como niños o como chicos, nosotros lo hemos sido, no prestamos atención claramente a las palabras que nos da nuestro padre, nuestra madre en una orden, ¿sí? Eso nos lleva a que después hagamos la voluntad del padre, ¿sí? En este caso la voluntad del padre físico, a medias, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces podemos enviar a nuestros niños a hacer algún mandado y los chicos están con su cabeza en cualquier lado, ¿sí? O tienen sus propios pensamientos de cómo se hacen las cosas o cómo son las cosas, ¿sí? Y cuando uno les habla, ellos no se ponen detenidamente a escuchar lo que el padre está diciendo, ¿sí? Entonces, cuando uno no puede escuchar la palabra de Dios, ¿sí?, cuando uno puede oír la palabra de Dios, se hace difícil obedecerlo, ¿sí? Porque voy a enseñarles algo que a mí cuando lo aprendí me cambió mucho el pensamiento. Y la palabra obediencia, ¿sí?, del hebreo, cuando nosotros hablamos en lo cotidiano, cuando le decimos a nuestros hijos que haga algo, la obediencia, ¿qué es? Es andar y hacerlo, ¿sí? Es una obligación. Mandás a tu hijo a barrer, el niño tiene que ir y barrer. Y ahí obedeció. Es una obligación,
¿sí? Es una obligación que nosotros como padres le imponemos a nuestros hijos en una tarea hogareña, ¿sí? Pero en Dios, la palabra obediencia no es tan simple, no es tan así como eso. Y tiene una connotación que no es de obligación, ¿sí? La obediencia en Dios es algo que tiene que salir de nuestro corazón, ¿sí? La obediencia en Dios es algo que tenemos que querer hacer, verdaderamente. Que tenemos que estar metidos, ¿sí? Para poder realizarlo. Porque la obediencia del hebreo es oír prestando atención. Fíjense esta revelación. La palabra obediencia viene del hebreo que dice oír prestando atención. En el mundo, obediencia es ve y hazlo. Acá en Dios es el reino del rey, como muchas veces decimos, ¿sí? Y la palabra obediencia es oír prestando atención. Cuando estamos en un ambiente de mucha gente, ¿sí? ¿Usted puede escuchar las voces de todas las personas a la vez? No, ¿sí? Usted está escuchando nada más. Pero para poder oír la voz de una persona o lo que te está diciendo una persona que está al lado tuyo y está hablando, uno tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Prestar atención a lo que está diciendo, ¿sí? Y entonces ahí oímos, porque hay una diferencia enorme. Escuchar lo hacemos con nuestros oídos físicos, podemos escuchar sonidos, ruidos, muchas cosas. Pero cuando queremos oír, ¿sí? Ahí tiene que haber una decisión de nuestro corazón de querer prestar atención a esa persona, ¿sí? Que nos está hablando, ¿sí? Y acá estamos hablando del reino de los cielos. Entonces, para poder oír la voz de Dios, tenemos que tener una actitud del corazón de abrir cuando nosotros prestamos atención y queremos prestar la atención de corazón, lo que estamos haciendo, estamos abriendo nuestro oído espiritual, ¿sí? Para que esa palabra entre en nuestra vida, entre en nuestra mente, ¿sí? Y pase a nuestro corazón y la recibamos y ahí la empecemos a activar en nuestra vida, ¿sí? Lo que pasó acá con Saúl es que él escuchó lo que Jehová le dijo. Es como los niños. Saúl escuchó, ve, dice, yo castigaré el pueblo de Amalek, le dijo Jehová, y pues ve y hiere y destruye todo lo que tiene. Y listo. Es como que fueron las palabras que Saúl pudo escuchar cuando a través del profeta Samuel recibía la orden del Padre, ¿sí? Y eso hace que él no prestó atención, porque si vemos la palabra en el versículo 1, antes, cuando Samuel le empezó a entregar el mensaje, dijo, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ¿sí? Ahora pues, puso una pausa a Dios. Ahora pues, fuera palabra de Jehová. Está atento, dice Dios, a las palabras de Jehová. ¿Sí? Está atento. Y eso fue el error que cometió Saúl. Que él no estuvo atento a los detalles, a toda la palabra que el Padre le estaba entregando en ese momento. Dios le dijo, ve, destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Pero le dijo, mata todo. Y Saúl, ¿qué hizo? Pensó en su pensamiento humano que a Dios le agradaba que dejara al rey vivo para después entregárselo en sus manos, que le dejara todos sus animales engordados para darlos en sacrificio, ¿sí? Pero como vemos, la palabra obediencia, para poder aplicar obediencia espiritual a nuestra vida, lo que tenemos que hacer primeramente es oír prestando atención. Porque quiero llevarlos a un versículo, Marcos 12:29, y vamos a leer algo muy conocido. Ahí yo se las leo. Dice Marcos 12:29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Israel, oye pueblo de Dios, oye hijo de Dios, oye siervo de Dios. Y después dice, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Pero lo que primero dice es, oye, Israel, la palabra de Dios. Está diciendo que tenemos que oír, ¿sí? Porque la única manera que nosotros podemos obedecer a Dios es cumpliendo el primer mandamiento, que es, oye Israel. Te está diciendo Dios, oye mi palabra, ¿sí? Oye lo que te digo. Si no oyes
con la atención, si no prestas atención a la palabra que recibes día a día de parte de Dios, es imposible que después la podamos obedecer. Amén. Porque es el primer mandamiento. Marcos 12:29. Oye Israel, es el primer mandamiento que la palabra nos da. Oye Israel, abre tus oídos espirituales para entender lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Y les voy a soltar un poquito más. La palabra obediencia dijimos que era oír prestando atención. Pero como les decía, en el mundo obedecer era ve y hazlo. Te mando. Sí, sí, listo. No hay vuelta. En Dios esto no es así. Es oír prestando atención. Y uno tiene que tener primero la decisión del corazón de prestar atentamente atención a lo que Dios nos está diciendo. Y ese es el primer paso recién. Para poder obedecer a Dios no es lo hacemos ya mismo, ¿sí? Porque como dijo el pastor Alejandro, venimos de una herencia pecaminosa en nuestras vidas que hace que nosotros de primera mano no seamos obedientes. Siempre vamos a tener el no primero, ¿sí? Pero ahí entra el Espíritu Santo en nuestras vidas, escudriñándonos, haciéndonos traer arrepentimiento de nuestras vidas, ¿sí? En el cual, cuando estamos atentos a oír la palabra de Dios, que es el primer paso, el segundo paso para poder obedecer una palabra, algo que Dios nos ha soltado, es entender lo que el Padre nos dijo. No podemos obedecer a nada si primeramente no lo oímos y luego lo entendimos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para entender una palabra que Dios nos da? Y tenemos algo que podemos llamar meditar, ¿sí? Meditar en la palabra. Dios nos entrega un mensaje y nosotros, si somos oidores nada más, escuchamos, al otro día de recibir la palabra ya no nos vamos a acordar de la palabra. ¿Por qué? Porque no prestamos primeramente atención. Pero si le pusimos nuestro corazón a querer hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Al otro día vas a traer a memoria esa palabra y vas a ponerte a pensar, a ver, esa palabra Dios habló sobre perdón, ¿sí? Bueno, ¿en qué área de mi vida no estoy perdonando? Esa palabra era para mí, entonces yo la recibí, ¿sí? Y empezamos a pensar, empezamos a escudriñar y el Espíritu Santo nos empieza a traer, ¿sí?, a nuestra vida ejemplos o situaciones en la cual no hemos perdonado. Y ahí estamos empezando a practicar el segundo paso, ¿sí?, para poder obedecer a Dios, ¿sí? Porque estamos preocupados por la palabra que el Padre nos entregó y estamos pensando en qué área de nuestra vida la debemos aplicar, ¿sí? Y aún así no hemos obedecido. Fíjese qué loco que es todo. Porque el tercer paso, una vez que la pudimos entender esa palabra, que dijimos, bueno, Señor, en esta parte me equivoqué, tienes razón, yo debo perdonar, por decir un ejemplo. Bueno, en la próxima vez que me pase esa situación, ya voy a saber qué tengo que hacer. Obviamente en ese momento voy a perdonar esa situación, pero eso nos hace reconocernos, ¿sí?, que todavía no estamos al 100%, y en la próxima oportunidad que nos toque, vamos a tener que perdonar, como ya hemos aprendido. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra de Dios primeramente, lo oímos atentamente, entendimos lo que el Padre nos quería decir, como en segundo lugar, y en tercer lugar lo pusimos por obra, o sea, la hicimos, ¿sí? Y ahí en ese punto es recién en Cristo cuando nosotros estamos obedeciendo al Padre, ¿sí? Fíjense qué diferencia que hay con el mundo, ¿sí? Para poder obedecer a Dios tenemos que hacer esos tres pasos. Primeramente, oírla atentamente, y tiene que haber una actitud del corazón de querer hacerlo. El segundo es meditar, pensar en ello, en todo lo que Dios nos dijo, entender qué quiso decir Dios con cada una de las palabras que nos haya entregado. Y en tercer lugar es aplicarla en nuestra vida, hacerla, ¿sí? Y como vemos en la palabra, Saúl fue y derrotó al pueblo amalecita. Él dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado que había. O sea, estamos viendo que no hizo la voluntad del Padre, ¿sí? Porque el Padre le había dicho que destruyera todo, que no dejara rastro del pueblo amalecita. Y por eso Jehová después, en el versículo 11, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, me duele haber puesto por rey a Saúl, porque él se ha vuelto en pos de mí. Fíjense lo importante que es
aprender a obedecer al Padre, porque cuando no hacemos la voluntad del Padre, nos ponemos en contra de Él. Y si estamos en contra de Él, sabemos por qué estamos manejados, ¿sí? Nuestra naturaleza humana se interpone a lo espiritual, ¿sí? A lo que el Padre está queriendo hacer en nuestras vidas. Y si seguimos leyendo la palabra, vemos que Samuel dice que se apesadumbró mucho, o sea, hasta Samuel le cayó mal esa palabra que Dios dijo de que había pesado poner a Saúl por rey. Y dice que si seguimos leyendo la palabra, Saúl fue, dice que de madrugada, Samuel fue a encontrarse con Saúl y dice que Saúl le dice, ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, el profeta Samuel fue a hablar con el rey Saúl y Saúl le dice, bendito seas tú Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dice. O sea, tiene que ser cómo estaba cegado Saúl, que hasta ese momento pensaba que había cumplido la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces el corazón es engañoso, dice la palabra. Y Saúl, no sé si no tendría mala intención en hacer lo que hizo, pero él no fue capaz de oír la palabra del Padre, de lo que le había encomendado hacer. Entonces hizo la voluntad de Dios a medias. Y hacer la voluntad de Dios a medias es no hacerla directamente. Es preferible no hacerla que hacerla a medias, porque es lo mismo. Terminamos en un camino de desobediencia en definitiva. Porque el no hacer la voluntad de Dios al 100% nos hace desobedientes, ¿sí? Y de nada sirve, ¿sí? Y dice que Samuel le dijo, pues ¿por qué? Dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que oigo con mis oídos. Samuel sabía lo que el Padre había dicho. El profeta Samuel había escuchado atentamente la voz de Dios porque estaba conectado con el Padre y él sabía que lo había mandado a matar a todos. Y cuando llegó, Saúl le dice, bendito sea Jehová, me diste la victoria y he cumplido tu palabra. Y Samuel le dice, pero ¿por qué escucho a las ovejas? ¿Por qué escucho a las vacas? ¿Sí? ¿Por qué mis oídos escuchan ese sonido si no tendría que haber nada acá? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, dice. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, le dice a Samuel. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿Sí? Fíjense, palabra fuerte. Déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y Saúl pensaba que iba a decir, oh, gloria a Dios, mi hijo, me hiciste caso, me mataste todo, ¿sí? Porque Saúl estaba cegado todavía, no había entendido que hasta ese momento él lo había desobedecido. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hales guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, dice Saúl. Y fui a la misión de que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, fíjense, hasta este punto, Saúl seguía creyendo que primero había obedecido al Padre. Y estaba recibiendo palabra de Jehová, palabra de Dios nuevamente, y Dios le estaba diciendo que no había hecho la voluntad, y él aún seguía ciego. Porque él decía, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Sí? Fíjense en cómo Saúl todavía seguía pensando que había obedecido a Dios, y no lo había hecho.
Porque él, si vemos en el versículo 22, dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces, como vemos a través de la palabra, Saúl nunca había entendido la palabra que Dios le había dicho, porque nunca había prestado atención, nunca había oído, escuchó la voz de Dios, porque lo escuchó a través del profeta Samuel, la voz de Dios que le hablaba. Pero escuchar no es lo mismo que oír. El oír hace que vos tengas una intención ya antemano de obedecer. Porque si estamos oyendo a alguna persona que nos está hablando, es porque estamos interesados en lo que esa persona nos está diciendo. Si estamos prestando atención a algo que nos están diciendo, es porque hemos dispuesto nuestro corazón a escuchar a esa persona, ¿sí? Entonces, si nosotros no ponemos la atención necesaria para escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas, que la podemos recibir a través de leer la Biblia, a través de un mensaje, a través de un profeta, como fue el caso de este, si no prestamos esa atención suficiente y disponemos nuestro corazón a querer escucharlo para obedecerlo, nunca lo vamos a poder hacer, ¿sí? Porque lo primero que dice la palabra, como el primer mandamiento, es: oye Israel. Nos está hablando a cada uno de nosotros, somos el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es poder oír la voz de Dios, ¿sí? Y luego que la oímos, entenderla. Y luego que la entendimos, hacerla. Amén. Y hasta ese momento Saúl todavía pensaba que él había obedecido al padre, ¿sí? Y no era así, porque el padre le había dicho que exterminara todo. ¿Y qué pasa? El hecho es que Saúl tenía su propio pensamiento, ¿sí? Y ese propio pensamiento era un pensamiento carnal, por decir una forma. Porque él pensaba que, como quizás en otra situación, el ofrecer un sacrificio, un holocausto, le había servido, él pensaba que en toda situación, en todo momento, eso iba a servir, ¿sí? Y se dejó llevar por eso. Y no dejó que su oído espiritual estuviera atento a lo que Dios le había dicho, ¿sí? Porque Dios le había dicho que exterminara a todos, ¿sí? Y como dice Samuel en el versículo 22, dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Déjame decirte que por más que sacrifiques tu vida, por más que estés en ayuno, en oración, son actos espirituales que estás realizando en tu vida, son cosas que todo cristiano necesita. O cualquier sacrificio que estés haciendo que te parezca un sacrificio para Dios, ¿sí? Pero déjame decirte que lo primero y lo más importante que Dios ve es la obediencia. Y que por más sacrificio que hagamos en nuestra vida, ¿sí? Por más holocaustos que hagamos en nuestra vida, de negarnos a cosas, de muchas cosas que puedan pasar en nuestras vidas, Jehová se agradece más de que le seamos obedientes a lo que Él nos está mandando, ¿sí? Cada uno de nosotros estamos bajo una autoridad. Si estamos en una congregación, cada uno estamos bajo un mando de un padre, de un pastor, de un apóstol, ¿sí? Y está bien, está bueno que uno ore, o ayune, ofrende, haga lo que sea como sacrificio para el Padre. Pero lo que al Padre más le agrada es que tú obedezcas a las personas que tienes por encima tuyo, ¿sí? Esa persona que está puesta ahí, si está por encima, está puesta por Dios para que tú lo obedezcas, ¿sí? Y ese es el mayor forma de agradecerle a Dios por las cosas que Él hace por nuestras vidas, ¿sí? Y aún déjame llevarte un poco más. Salgamos de lo espiritual y vayamos a lo natural, ¿sí? Todos sabemos, según la palabra de Dios, que toda persona puesta en la posición de autoridad sobre nuestras vidas está puesta por Dios. Aún así, sea en un trabajo que tengas, en la escuela, en cualquier área de nuestras vidas, tenemos siempre a alguien que está por encima de nosotros, que es la autoridad de ese lugar. Déjame decirte
que si no puedes obedecer esa voz que está enfrente tuyo, si no puedes lograr obedecer esa voz, no vas a poder decir que obedeces a Dios, ¿sí? Porque si no puedes lograr hacer algo que te dice, aunque no te guste, muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y nos dice cosas, y como dijimos al principio, tenemos una naturaleza pecaminosa que lo primero que decimos, no Señor, yo no quiero hacer eso, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Y lo hemos hecho, yo lo he hecho, pero después el Espíritu nos ministra y decimos, amén, bueno Padre, tienes razón, ¿sí? Así como hacemos con Dios, ¿sí? Eso lo podemos hacer porque en nuestra vida natural, en nuestra vida cotidiana, hemos aceptado la autoridad que tenemos por encima y hemos obedecido esa autoridad. Porque aunque tu patrón no te guste lo que haga, aunque en la escuela te hagan pasar miles de cosas, pero hay una autoridad siempre por encima tuyo. Y no sé por qué yo me llevo a hablar de la autoridad natural, pero a alguien está hablando el Señor. Si no puedes obedecer esa autoridad natural que tienes por encima tuyo en tu vida cotidiana, déjame decirte que no vas a poder obedecer a Dios. Porque si no puedes obedecer a la persona que está enfrente tuyo, que la estás viendo con tu propia vista, menos vas a poder obedecer a Dios que está en el cielo y que no nos vemos, ¿sí? Es un principio, ¿sí? Entonces, que esta palabra se la pueda llevar esta noche, y no hablemos solamente de lo espiritual, ¿sí? Porque sabemos muy bien que estamos metidos en este mundo como una escuela para nuestras vidas, ¿sí? Y toda situación, toda autoridad que tengamos por encima nuestro, aunque no nos guste y esté haciendo las cosas bien o mal, no nos tiene por qué interesar. Pero si estás puesto por encima nuestro para darnos órdenes, nosotros debemos ser sumisos a esas órdenes. Y si somos sumisos a esa persona que tenemos físicamente, déjame decirte que después vamos a estar preparados al 100% para poder empezar a obedecer a Dios, ¿sí? Porque es la única manera. Está muy lindo hablar de lo espiritual, decir sí, yo obedezco a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo con lo cotidiano también? ¿Sí? Porque lo cotidiano es una preparación para poder hacer lo espiritual, ¿sí? Entonces que esta noche puedas llevarte esta palabra, ¿sí? Que fíjense cómo Saúl estaba tan cegado por su propio pensamiento, por su propia humanidad, que él pensaba que darle holocausto y sacrificio a Dios era lo que más le agradaba. Y muchas veces el Padre solamente te pide obediencia a tu vida nada más, ¿sí? Te pide obediencia a que tú puedas hacer lo que Él te está pidiendo, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos recibido palabra de Dios y Dios nos ha hablado en dirección a algo que tenemos que hacer, ¿sí? Y el Espíritu Santo ahora mismo te lo está ministrando, te lo está remarcando, ¿sí? Amén. Y que por más que nosotros hagamos holocaustos y sacrificios, lo que el Padre más le agrada, como dice la palabra de Dios, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, en el versículo 22. Y prestar atención, ¿sí?, que la grosura de los carneros. Fíjense el nivel que le da el Padre a la obediencia. Y dice el prestar atención, porque si no prestamos atención a la voz de Dios, no vamos a poder nunca obedecerla. Amén. Entonces, que podamos esta noche llevarnos a esta palabra, ¿sí?, de lo que es la obediencia en Dios, ¿sí? Y que, como dijimos al principio, Dios nos va a decir algo, vamos a decir no, recibimos una palabra, no, eso no es para mí, esa palabra no es para mí, o podemos decir Dios nos manda a hacer algo, no, Señor, yo no quiero, ¿sí? Pero cuando uno es un hijo obediente, te empieza a agarrar como un remordimiento por dentro, amén, que en el cual es el Espíritu Santo que te está regarduyendo, que te está ministrando y te está haciendo ver que lo mejor para nosotros es hacer obediencia al Padre, ¿sí? Y vemos cómo en esta palabra el desobedecer, dice Saúl desobedece y es desechado, porque al Padre le agrada mucho que obedezcamos su palabra, ¿sí? ¿Vamos a poder errar? Sí, vamos a poder errar, pero la intención del corazón de obedecerlo, Dios nos escudriña por dentro, ¿sí? Y el Padre sabe esas cosas, ¿sí? Porque Él es el único que tiene la capacidad de escudriñarnos, ¿sí?, con el Espíritu Santo. Entonces fíjense, Saúl desobedece y es desechado. Fíjense lo importante que es la obediencia a Dios, ¿sí? Y yo noté unos versículos acá
para que esta noche no sea una palabra de castigo, por así, Dios nos castiga, pero esta noche Dios nos está enseñando con una palabra fuerte lo que Él quiere que hagamos primeramente en nuestras vidas, es obedecer su voz, lo que Él te está pidiendo, ¿sí? Y si nos vamos a entender, dice en Filipenses, quiero terminar con esto, en Filipenses 2:5, vamos a leer un ejemplo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver un ejemplo de alguien que fue obediente al 100%, ¿sí? Y dicen, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en, ¿qué dice la palabra? En obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo. Tomó cautivo el pensamiento, tomó cautivo su naturaleza. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que podamos tomar cautivo nuestra naturaleza humana del decir que no y la llevemos a los pies de Cristo. Y Cristo la va a transformar en un sí. Amén. Dice que Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales, dice. Y no lo tenía merecido nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Pero fíjense lo que pasa cuando uno obedece al Padre. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Fíjense lo que trae la obediencia. Jesús fue el sumo, es nuestro sumo sacerdote, y fue el que hizo la perfección, la obediencia al 100% al Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Lo elevó al lugar de máximo honor porque era el que Él se merecía, por tener la máxima obediencia al Padre, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios en las cosas que Dios nos está mandando a hacer, eso es bendición, como dijimos al principio, para nuestra propia vida, y es bendición para tu familia, para tu descendencia, para tus hijos, ¿sí? Para que esa bendición llegue y pase de una generación a otra de nuestras vidas, de nuestro legado, porque una persona obedeció al Padre, fíjense, porque una persona obedeció, Jesús obedeció y trajo bendición para toda la humanidad. Si tú obedeces lo que el Padre te está diciendo a través de todo lo que te hemos explicado esta noche, eso va a traer bendición para tu vida y para tu generación, para tu familia, para tus hijos, y así hasta la tercera, cuarta descendencia. Amén. Por eso es tan importante el obedecer. El Padre no quiere tantos holocaustos, sacrificios de nuestra parte, ¿sí? Sino que solamente podamos obedecer su palabra, ¿sí? Que hoy te puedas llevar esta palabra, que puede ser fuerte y es fuerte, pero es una palabra hermosa, es una palabra que te va a direccionar tu vida, es una palabra que te va a traer un renuevo en tu vida, ¿sí? Es una palabra que va a traer bendición para ti y para tu familia cuando la pongamos por obra. Recuerda, obediencia, oye la palabra del Padre, oye, oír, no es lo mismo que escuchar, presta atención con el corazón, queriendo hacer la voluntad de Dios. Entiende esa palabra que Dios te dijo y ponla por obra, hazla en tu vida, practícala en tu vida, y eso va a traer bendición a todo tu alrededor, a toda tu casa. Dios te lo bendiga mucho. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Muchos podrían decir, pero Él era hijo de Dios. Nosotros también. Nosotros, dice la palabra, que tenemos que ser imitadores de Cristo en todas las áreas, aún en la humanidad. Y hay una clave en nuestras vidas para alcanzar, como decía el pastor Hernán, decía que Saúl tenía un argumento mental. Él argumentaba por qué no había obedecido. Él argumentaba por qué no había prestado atención. Él argumentaba por qué había hecho la manera como había actuado. Pero dice la palabra en 2 de Corintios 10:4, dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales.
para la destrucción de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice la palabra, tomándolo cautivo, lo llevo a los pies de Cristo. Y de esa forma castigo la obediencia con la desobediencia con obediencia. Y ahí es cuando empezamos a caminar como varón perfecto. Dios no busca el sacrificio. Dios no busca que tú estés ayunando 10, 20 días y tú no puedas cambiar de actitud. Cuando habla el Padre de la obediencia, de matar esos becerros, de matar ese ganado, ese rey, está hablando de que tenemos que cambiar en nuestro corazón la manera de pensar, que empecemos a erradicar todo lo que está atentando en contra de Cristo. Todo lo que atenta en contra de Cristo, déjame decirte que eso tiene un nombre. ¿Y cómo se llama? Anticristo. Cuando nosotros atentamos contra Cristo, somos anticristo. No dejamos que Cristo sea establecido en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros tomamos cautivo a nuestra desobediencia, la naturaleza caída, la dejamos a los pies de Cristo, es cuando se empieza a manifestar el varón perfecto, es cuando se empieza a manifestar un tiempo de gloria. Si hasta este tiempo las cosas no te resultaron, no es porque Dios no te quiso bendecir, es porque no has prestado atención y no has podido abrir los cielos. Ahora en esta noche levanta tus manos en el lugar donde estés, empieza a pedir, santo bendito Dios, el Espíritu Santo ahora trae, santo bendito Dios, arrepentimiento sobre los corazones que están siendo ministrados. Tú quieres tener la victoria, tú quieres que tu reinado, el reinado de Cristo, permanezca para siempre en tu vida. Tienes que abrir una puerta de obediencia. Es un paso fundamental, es un principio dado por Dios. En este tiempo, santo bendito Dios, estamos llenos de sacrificio, pero no estamos obedeciendo a la voz profética que dice, empieza a cambiar de actitud, empieza a matar esas cosas que te alejan de mí, empieza a erradicar esa actitud, ese mal pensamiento, esa palabra que muchas veces nosotros somos groseros, santo bendito Dios, porque cuando tú te empiezas a santificar, te empiezas a limpiar con el Espíritu Santo, Cristo empieza a manifestarse en tu vida y el Padre empieza a ver a Cristo y el Padre empieza a recibir tu familia. En esta noche, ahora en esta noche se abren los cielos. Y dice el Padre, empieza a tomar tu desobediencia, tómala cautiva, porque te he dado las herramientas. Ahora, santo bendito Dios, esta palabra empieza a caer en una tierra fértil. En el nombre de Cristo Jesús empieza a fertilizar los corazones, que ha caído esta semilla, poderosa, que hace que los cielos se abran, que hace que tenga una respuesta favorable. Ahora germinamos esta tierra para que a su tiempo, la palabra cobre vida y dé el fruto correcto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santo bendito Dios. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares.